Downsizing nos lo vendieron como la panacea y como la solución mágica. Motores encogidos, ligeros, con consumo de motor pequeño y potencia de motor grande. Y llegaron muchos motores de apenas 1 litro, solo 3 cilindros, turboalimentados y más de 100 caballos. Era el progreso, la ecología, el triunfo de la ingeniería. ¿Seguro? ¿Y si te digo, con la perspectiva que da el tiempo, que sencillamente nos han vendido motores peores? Por cierto, he incluido una lista de la vergüenza. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. No voy a hablar en contra de alguna manera del downsizing por motivos de nostalgia. No estoy aquí para defender los motores de 2 litros o más, o de 4 cilindros o más, y a decir que son mejores en todo. Aunque también os digo una cosa, algo de eso hay. Estoy aquí para hablar de física, de fiabilidad, de consumo y de un pequeño detalle que a veces algunos olvidan y que yo llamo mundo real. Porque para entender bien este asunto hay que partir de una premisa muy importante. La verdad del downsizing no es una verdad de ingeniería pura, ni mucho menos. Es una verdad de laboratorio y sobre todo una verdad de regulación. El pecado original, el ciclo NEDC. Para entender por qué tu utilitario del año 2015 tiene un motor de 1 litro con 3 cilindros y turbo que suena a batidora, no hay que mirar a los ingenieros de Ford, Peugeot o Volkswagen, por citar unas marcas. Hay que mirar otra vez a los burócratas de Bruselas, de la Unión Europea. A principios de los años 2000, la Unión Europea se obsesionó, con razón o sin ella, que ese es otro debate, con las emisiones de CO2. Ojo, el CO2 es un resultado directo de la cantidad de combustible que se quema. Menos combustible quemado, menos CO2. Esto es muy sencillo, ¿o no? El problema viene de cómo medir ese consumo. Crearon un ciclo de homologación llamado NDEC o New European Driving Cycle. Y este ciclo era una auténtica farsa, un chiste de laboratorio. El ciclo NEDC se medía, por supuesto, en un laboratorio, en un banco de rodillos, en un entorno controlado de temperatura estable, sin vientos, sin pendientes, sin carga y con unas aceleraciones tan insultantemente lentas que cualquier conductor que circulase así, pues todo el mundo le tocaría el claxon, por supuesto. Gran parte del tiempo el coche estaba a ralentí o con una velocidad constante muy baja. Los fabricantes, que ya os digo yo que no son tontos, se dieron cuenta de que no necesitaban hacer un motor que fuera eficiente siempre. Solo necesitaban un motor que fuese insultantemente eficiente en las condiciones específicas de esa homologación NEDC. ¿Y cómo se supera con nota el test NEDC? Muy sencillo. Creas un motor minúsculo, pequeñito, de 0,9, 1 litro, como mucho 1,2, y a la carga bajísima que exige ese ciclo, este motor apenas necesita combustible para moverse. Es un motor asmático. Ya oigo a algunos diciendo, pero Máximo, esos motores llegan a dar 130 caballos o más. De asmáticos, nada. Cierto. Por eso añadieron un turbocompresor. El turbo es la clave. Durante el 90% del ciclo de homologación NEDC, el turbo apenas entra en funcionamiento. El coche funciona a efectos prácticos como un simple 1 litro, motor de 1 litro, 3 cilindros, generalmente atmosférico, de como mucho 60 caballos. Y en el papel, en la teoría, en la homologación, el consumo es ridículo. 4,8 litros a los 100, incluso menos. Bueno, los fabricantes cantaron victoria. Llegados a este punto, la pregunta es muy sencilla. ¿Vives en un laboratorio o vives en eso que yo he llamado el mundo real? Laboratorio versus mundo real. Imagínate que sales del concesionario con tu flamante utilitario, por supuesto con un motor de 1 litro, seguramente de 3 cilindros y con una denominación que será eco lo que sea. Sales y de repente llegas a una incorporación, a una autovía, a una autopista y ¿qué haces? Pues por seguridad pisas con determinación el acelerador. En ese momento la centralita, vamos, la EQ que ya la llamamos siempre, dice,
¿Que quieres potencia? Marchando. El turbocompresor comienza a girar a 150.000 revoluciones por minuto, inyectando aire a presión en esos 3 pequeños cilindros, y la inyección directa dispara combustible en cantidad y con generosidad. El coche corre, claro, ya lo hemos dicho, corre, pero de repente su motor de 1 litro apenas ya no consume esos 4,8 litros homologados, está consumiendo el doble, 9, 10 o hasta 12 litros. El problema no es ese, el problema es más grave, porque para evitar la autodetonación, lo que se llama picado de biela... Máximo, oye, ¿por qué me explicas qué es eso? Tienes toda la razón. El picado de biela es cuando el motor tiene mezcla pobre, trabaja a mucha presión y temperatura, y la mezcla, cuando el pistón sube, explota antes de que salte la chispa. Imagínate que vas dando pedales a una bicicleta y cuando todavía estás empujando, te empujaran en el otro pedal a la contra. Eso destroza los motores, porque mete unas presiones bestiales en el cilindro, pero también en el cigüeñal y en el pie de biela. Llega a sonar, clic, 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 por eso se llama picado de biela. Y como os decía, para evitar ese riesgo de autodetonación o de picado de biela, bajo presión y temperatura bestiales, la centralita utiliza un truco que yo le he llamado, y se puede llamar en ingeniería, enriquecimiento de protección. Literalmente inyecta más gasolina de la necesaria, es decir, mezcla rica, no con la idea de quemarla, sino para que ese combustible extra refrigere la cabeza del pistón y la cámara de combustión. Esto es importante, estamos utilizando combustible como refrigerante. ¿El resultado? En un viaje por autopista a 130 kilómetros de marcador, subiendo un puerto de montaña a plena carga, o simplemente conduciendo una carretera de curvas con agilidad, ese eficiente motor de downsizing consume en la práctica más que el honesto y sencillo motor 2 litros de unos 140 caballos al que ha venido a reemplazar. Muy sencillo, el motor 2 litros atmosférico en esa situación va al 50% de su capacidad y va en una zona de confort, mientras que el motor pequeño pues va al 70, al 80, al 90% de su capacidad, con todos sus sistemas de soporte vital encendidos, sudando a la gota gorda y bebiendo como un cosaco combustible para no fundirse. Nos vendieron eficiencia de laboratorio a cambio de un consumo real que es más alto. Pero, por desgracia, eso no es lo peor. Lo peor viene ahora. Vamos a contar qué le pasa a esa mecánica. Motores de usar y tirar. Motores de usar y tirar o la pesadilla de la fiabilidad. Porque es que la física es terca y la termodinámica no perdona. Sacar 130 caballos o más de un bloque de apenas 1 litro, es decir, una potencia específica en torno a los 130 caballos por litro, es una auténtica proeza. Es territorio vedado hasta ahora para los superdeportivos. Te pongo, por ejemplo, un Ferrari 458 Speciale, uno de los mejores atmosféricos de la historia, que tenía un rendimiento de 133 caballos por litro de cilindrada. Eso sí, era un coche hecho prácticamente con materiales de competición. El problema es que un utilitario se hace con materiales de utilitario, no de coche de competición. Y claro, estamos sometiendo a pistones, bielas, cigüeñales, casquillo de un motor además pequeño, a unas presiones y temperaturas que son muy duras a largo plazo. El downsizing trajo consigo un cóctel de diferentes tecnologías que todas juntas han creado algunos de los peores motores de la historia. La inyección directa. Para conseguir esa potencia, la inyección tenía que ser directa, lo que se suele llamar GDI. Esto es bueno para la potencia porque enfría la cámara, pero tiene un efecto secundario que puede llegar a ser catastrófico, la carbonilla. En un motor de inyección indirecta, para entendernos, de los de toda la vida, la gasolina se inyecta antes de la válvula de admisión, la baña y la limpia con sus aditivos. En un GDI, la gasolina va directa a la cámara. ¿Qué pasa con los vapores de aceite que recirculan desde el cárter de la famosa válvula EGR, de la que también hablaremos? Pues que se pegan a la parte trasera de las válvulas de admisión, se cuecen por el calor y crean una costra de carbonilla dura como una piedra. Después, por decir algo, de 80.000 kilómetros, las válvulas llegan a obstruir parcialmente el conducto de admisión. ¿Y eso en qué se traduce? Mayor consumo, tirones, menos potencia.
La única solución, hay sistemas de descarbonización, que es una solución cara porque implica levantar la culata o utilizar unos sistemas, unos métodos de limpieza muy abrasivos. Los filtros de partículas. Estos motores GDI, al funcionar con mezcla rica y bajo alta presión, resultaron ser terriblemente sucios en términos de emisiones. Generaban tantas partículas finas, las llamadas PM, como un diésel. Una auténtica ironía. La solución: añadir otro sistema más anticontaminación, el GPF o filtro de partículas de gasolina, otro tapón en el escape, otro sistema que requiere regeneraciones a base de inyectar aún más combustible y otra pieza carísima que se puede obstruir y que puede fallar. El despropósito, la correa húmeda. Este es probablemente el mayor crimen de la era downsizing. Los ingenieros estaban tan obsesionados por reducir los consumos en esas condiciones que he dicho que querían disminuir el rozamiento a toda costa. Y para ello ponían motores de menos cilindros y se les ocurrió una brillante idea. Vamos a poner una correa que ya tiene menos rozamientos y además la vamos a bañar en aceite. Las cadenas de distribución, aunque fiables, son más fiables, generan fricción más que las correas de goma. Y las correas de goma se resecan y hay que cambiarlas. ¿Cuál fue la solución genial? La que os he dicho, poner una correa de goma, de distribución de goma, bañada en aceite. Y así nace la correa húmeda o Belt-in Oil, un diseño torticero. Esto lo vimos en los motores 1.2, los famosos PureTech de Stellantis, de Peugeot, Citroën y Opel, y también en el 1.0 EcoBoost de Ford. Ambos, por cierto, en su momento, ganadores de múltiples premios de Engine of the Year. Os cuento lo que sucede en realidad, ya lo he contado en otros vídeos, pero vale la pena volver sobre ellos. El aceite del motor, sobre todo, esto ya culpa del usuario, si no se usa un aceite específicamente recomendado para estos motores, acaba degradando la correa, la goma de la correa. La correa se desintegra y esos pequeñitos trozos de goma son chupados por la bomba de aceite, obstruyen el filtro y el motor, simple y llanamente, se queda con una lubrificación deficiente o nula. Resultado: motor gripado, así de fácil. Decenas de miles de casos. Un motor que parece diseñado para fallar. Un diseño que prioriza la ganancia de fricción de un 1 o un 2% sobre la supervivencia del motor más allá de la frontera de los 100.000 kilómetros. Para mí, un auténtico despropósito. La lista de la vergüenza. Tengo que ser sincero, no todos los motores de este tipo, que se han diseñado bajo esta filosofía downsizing, son malos, no todos. Pero la lista de los motores problemáticos es larga y notoria. Os voy a dar unas pinceladas. Stellantis 1.2 PureTech, el rey de la correa húmeda, una bomba de relojería que ha arruinado a mucha gente, a muchos usuarios. Ganador del motor del año, mientras los talleres se llenaban de motores rotos. Ford 1.0 EcoBoost, el otro gran premiado, también con correa húmeda y problemas de degradación, además de fallos en el sistema de refrigeración, pero solo en las primeras unidades. Volkswagen 1.4 TSI Twin Charger, el downsizing llevado al extremo de la complejidad. ¿Por qué? Porque tenía un compresor volumétrico y un turbo. La idea era que el compresor funcionase a bajas vueltas para eliminar el turbo lag y el turbo a altas. El resultado: una pesadilla de fiabilidad. Volkswagen lo abandonó rápidamente. Fiat 0.9 Twin Air, el downsizing radical. Solo 2 cilindros. Un motor que sonaba como una Vespa, que tiene su gracia, vibraba como un tractor, que tiene menos gracia, y que en el mundo real tenía un consumo disparatado porque había que llevarlo al límite para que el coche se moviera. Fue un fracaso técnico y también comercial. La marcha atrás. La marcha atrás o cuando la industria se da cuenta del error, porque sin decirnos nada, sin decir nada de todo esto y en silencio, la industria ya nos está dando la razón. Y es que, además, y esto es muy importante, llegó un nuevo ciclo de homologación mucho más realista, el WLTP. Como os digo, un ciclo que es más real, se parece más al mundo real, con aceleraciones más fuertes, más tiempo en autopista y más exigencia.
¿Y qué pasó entonces? Que de repente esos pequeños motores, nacidos en la época del downsizing, ya no eran tan eficientes. El truco funcionaba en el laboratorio, pero no en la vida real. Y ya empezamos a ver lo que podemos llamar el upsizing. Ford sigue usando los motores 1.0 EcoBoost, pero ahora lo hibrida para compensar sus carencias, sobre todo a bajo régimen. Stellantis ha tenido que anunciar, por fin, que va a abandonar el motor 1.2 PureTech de correa húmeda y lo va a sustituir por 1.2, un motor de 1.2 con cadena de distribución y, por supuesto, hibridación. Están rectificando, yo creo que el peor error de su historia. Volkswagen ya mató, como hemos dicho, sus motores 1.2 TSI y su 1.4 TSI. ¿Cuál es ahora el motor estrella del grupo BAG? El 1.5 TSI, un motor algo más sencillo y sobre todo más grande. Skyactiv, en el lado opuesto. Quiero hablar de Mazda porque, en mi opinión, demostraron una gran inteligencia. Una gran inteligencia. ¿Por qué? Porque ante la llegada del downsizing, ¿qué dijeron los ingenieros de Mazda? ¿Bajar la cilindrada? De eso nada. Vamos a hacer lo contrario. Y mientras todos hacían motores de 1 litro, ellos sacaron sus motores Skyactiv G, que fueron un 2 litros y un 2.5 litros atmosférico. El truco, muy sencillo. Ingeniería de verdad. Optimizaron la combustión con mezclas muy pobres. Usaron relaciones de compresión altísimas, hasta de 14:1, propias de un coche de carreras, y aligeraron cada componente móvil para reducir la fricción interna. El resultado, motores increíblemente fiables, con un tacto delicioso y que en el mundo real consumen lo mismo o menos que los motores de 1 litro turbo de la competencia. No necesitaron turbos, al menos al principio, luego los usaron, ni por supuesto correas húmedas, ni filtro de partículas complejos. Solo buena ingeniería. Mazda demostró que el downsizing no era el único camino, era simplemente fruto de una legislación y homologación absurdas. Conclusión. Antes de empezar con la conclusión, quería enseñaros esto. Es una felicitación navideña que me hace particular ilusión, porque es una felicitación que me ha dado y además me ha reproducido. Yo creo que me ha puesto un poco más viejo de lo que soy en realidad YouTube. Bueno, pues muchísimas gracias a YouTube y ya aprovecho, aunque todavía falta un poco, para felicitaros las fiestas. El downsizing no fue una revolución de la ingeniería para hacer la vida más fácil a los usuarios, ni mucho menos. Fue una solución regulatoria, un parche que estaba pensado para pasar unas homologaciones, las NEDC, que eran absolutamente absurdas. Para pasar ese examen de laboratorio, la industria sacrificó probablemente lo más importante que para mí tiene que tener un motor, que es la fiabilidad. Nos vendieron motores más complejos, más apretados, más estresados, más caros de mantener y, trágicamente, mucho menos fiables. Nos vendieron motores que aparentaban tener una vida útil que estaba pensada para funcionar, para no haber problemas, justo hasta que la garantía venciese, o eso parecía. La verdad es que nos vendieron progreso, pero nos entregaron motores, en general, insisto, hay excepciones, peores. Así que antes de comprar, mi consejo es que te informes bien, sobre todo si compras un coche usado, qué tipo de motor lleva y, desde luego, no te creas nunca lo que dicen los departamentos de marketing de las marcas. Coche del día. He elegido el Mazda 3 2.0 Skyactiv G. ¿Por qué? Para ilustrar la resistencia lógica y fundada frente a esta moda. Mientras la competencia se obsesionaba con motores pequeñitos de 1 litro y turbo muy apretados, Mazda lo que hizo es dar un golpe en la mesa con un motor 2 litros atmosférico y de 4 cilindros. Para mí es el ejemplo perfecto de una buena ingeniería frente a la ingeniería de legislación. Consultorio. Me gusta la pregunta que me hace Alberto desde Valladolid, porque dice que le ofrecen un Peugeot 308 de 2006 con el famoso motor 1.2 PureTech. Dice que el coche está muy buen precio, tiene muy pocos kilómetros y que el dueño dice, esto me gusta esa expresión, que va fino, pero que ha visto el vídeo que hicimos sobre la correa húmeda y que le da miedo, que si es tan grave o no. La respuesta es tan grave, es así de claro. Para mí, bueno, ese es el motor que es el ejemplo perfecto de esa lista de la vergüenza.
Porque además, te insisto, es un problema de diseño. Es un problema de diseño, es consustancial al coche. Si lo compras, cuídalo mucho, le va a hacer falta. Cristina, desde Sevilla, ya es víctima del downsizing porque dice que tiene un Ford Focus 1.0 EcoBoost y que dice que cuando va tranquila o despacito en los llanos que gasta poco, pero que de repente cuando quiere ir a ritmo más fuerte o va a plena carga o va a esquiar y tiene que subir a un puerto de montaña, que el consumo se dispara y sobrepasa claramente los 9 litros. Si es normal o tiene que llevarlo al taller, la respuesta es, mira, ya te lo hemos dicho, es normal. Lo hemos definido, es la diferencia que diseñar un motor para conseguir cifras buenas en el laboratorio o en el mundo real. Y el tuyo es lo que se diseñó para conseguir buenas cifras en el laboratorio. Llegamos al final del vídeo, un vídeo que tenía ganas de hacer, pero que me he querido documentar bien. A pesar de eso, es posible que me haya dejado cosas en el tintero, pero para eso tenéis la caja de comentarios. Ya sabéis, mucho me decís que aprendéis mucho conmigo. Yo siempre digo que aprendo yo más de vosotros que vosotros de mí. Nada más, muchas gracias por estar ahí, por los comentarios, por los likes, por compartir el vídeo, por suscribiros, que si no estáis suscritos, no sé qué esperáis, y por haceros miembros, prefiero decir amigos del canal, y ayudarnos a mejorar. Y lo más importante, espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.